primero internacional sobre consumos problemáticos de sustancias con foco en el aporte de la neurociencia, que cuenta con la presencia de importantes expertos nacionales e internacionales. Vamos entonces a este segundo bloque, que va a estar moderado por el doctor Juan Triaca, doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, director técnico general del Centro de Referencia Nacional de la Red Drogas, Portal Amarillo de ACE, desde el año 2010 a la fecha. También vamos a contar con la presencia de María Cecilia Escorza, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, magíster en Ciencias Biológicas del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas PEDESIVA. Estará también el doctor Rodolfo Ferrando, médico clínico, docente e investigador de la Universidad de la República de Montevideo, especialista en medicina nuclear. Sus líneas de investigación principales se centran en el estudio de las enfermedades neuropsiquiátricas mediante imagen funcional cerebral, responsable de los primeros estudios sobre los efectos de la pasta base de cocaína en el cerebro humano, y tendremos la segunda parte de la doctora Cristina Vares, psicóloga con formación en genética y métodos avanzados de estadística aplicada en estudios de seguimiento y modelos usando ecuaciones estructurales para entender patrones de inicio y uso de drogas en la adolescencia. Es profesora en la Universidad de Michigan en la Escuela de Trabajo Social. Comenzamos entonces con este bloque que tratará los temas: el papel de los adulterantes en el poder adictivo de drogas psicoestimulantes como la pasta base de cocaína, a cargo de la doctora Cecilia Escorza, que está por aquí; los efectos de la pasta base de cocaína sobre el cerebro humano durante el consumo crónico y la abstinencia; y la base genética de la adicción. Comenzamos entonces y le doy la palabra a Juan Triaca. Bueno, buenas tardes. Es un gusto coordinar esta segunda parte de este simposio y, bueno, compartido con Cecilia Escorza y Rodolfo Ferrando, quienes fueron presentados ya y a quienes conocemos y hemos tenido la posibilidad y el honor de compartir con ellos algunas otras mesas, así que coordinar hoy también es un gusto para mí. Y también, bueno, volver a recibir a Cristina Vares, y que la escuchamos hoy de mañana con su interesante presentación, y bueno, veremos ahora más de la genética, de acuerdo al programa. Así que, Cecilia, te damos la palabra. Una cosa que les planteé a los que van a hacer sus presentaciones, y generosamente me dijeron que sí, en achicar un poquito el tiempo y tener algunos minutos más para, si podemos, lograr un intercambio al final, para no irnos con las ganas, un poquito como nos fuimos hoy de mañana, con las ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta de tan lindas y tan buenas y profundas exposiciones. Así que adelante, Cecilia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, primero que nada quiero agradecer al Observatorio y a la Junta por la invitación, especialmente a Héctor y a su grupo de trabajo. Algunos de ustedes ya me han escuchado varias veces. Nosotros trabajamos en el Instituto Clemente Estable en el papel de los adulterantes en el poder adictivo de la pasta base de cocaína. Voy a empezar con una introducción muy breve de lo que es la pasta base. Muchos de ustedes deben conocer de esta droga. Es una droga que principalmente se consume en varios países de Latinoamérica desde hace muchísimos años, ¿verdad? Solo que la diferencia es que en Uruguay aparece particularmente en el año 2002. Tiene una denominación diferente de acuerdo al país donde se consume, que eso puede traer algunas dificultades de comprensión o de si estamos hablando de la misma sustancia en distintos países. La definición o la clasificación de la droga es un psicoestimulante y está clasificada como un tipo de cocaína fumable, ¿verdad? Al igual que el crack, que es muy conocido, es una cocaína fumable, la pasta base entra dentro de esa categoría. Y la vía de administración es la inhalación pulmonar, ¿verdad? Un aspecto muy importante a destacar es que la pasta base es un producto intermedio en el procesamiento químico para la extracción del alcaloide de cocaína desde las hojas de coca hasta el producto final que se desea obtener, que es el clorhidrato de cocaína.
La pasta base no es el residuo o un paso posterior, sino que es un paso intermedio previo. Eso hace que la composición química de la pasta base o de las muestras de pasta base tengan cocaína como principal alcaloide con distintas cantidades, pero también hay otras sustancias que son definidas como impurezas, que pueden ser entre otros alcaloides de la planta o algunas sustancias que se usan en el procesamiento químico. Y, por supuesto, ahora sabemos que la pasta base también se vende adulterada, ¿verdad? Hay un consenso en considerar, ¿verdad?, que la pasta base induce un perfil clínico prototípico en los usuarios adictos a pasta base que se diferencia en cierta manera con aquellos que consumen o son adictos al clorhidrato de cocaína, ¿verdad? Siendo la cocaína el alcaloide principal y bien caracterizado como la droga más adictiva en ambas formas, ¿verdad? Los consumidores tienen luego un consumo crónico, ¿verdad? Se establece una alta y muy rápida dependencia que es bien característica de las cocaínas fumables y aparecen otras alteraciones fisiológicas que pueden ser directas, ocasionadas por el consumo de la droga, o indirectas, que son parte de este perfil clínico prototípico que aparece en los consumidores. Hay muchos factores, hoy vimos varios factores de riesgo, factores de vulnerabilidad, pero hay dos factores muy importantes que están reportados en la literatura que pueden explicar, en cierta manera, la alta dependencia, la rápida y la alta dependencia que se establece con este tipo de sustancias, ¿verdad? Una es la vía de administración, ¿verdad? Ya se sabe por varios estudios que la velocidad con la cual una droga o todos sus componentes alcanzan el sistema nervioso central aumenta mucho la vulnerabilidad a la aparición de la patología, ¿verdad? Y la inhalación pulmonar es una vía rápida, al igual que la vía intravenosa, ¿verdad? Pero si nosotros nos hubiésemos guiado por la gente que nos decía que el perfil prototípico clínico de los consumidores de pasta base se explicaba exclusivamente por la vía de administración, nosotros no hubiésemos encontrado todos los resultados que les voy a mostrar a continuación. Y esos resultados se basan en considerar otro aspecto que es la composición química, que es un factor obvio a considerar, pero nadie lo estaba estudiando. Y el tema es que como la pasta base contiene, además de cocaína, otros componentes, ¿verdad? Y además, hoy sabemos que existen adulterantes que pueden potenciar el efecto de la cocaína, nosotros consideramos importantísimo, sin desconocer que la vía es muy importante, empezamos a estudiar el factor, cómo influye el factor de la variabilidad en el contenido de cocaína y en la presencia de otras sustancias, además de la cocaína, en el perfil clínico, ¿verdad? A manera de clarificar simplemente, los adulterantes son sustancias que se le agregan a las drogas, ¿verdad? En general, las drogas de venta callejera, todas están adulteradas. Hay adulterantes inactivos, que son inocuos para el sistema nervioso central, pero hay otros que son muy importantes y en general nadie los considera, que son los adulterantes activos, ¿verdad? En las bibliografía de reportes forenses de análisis químicos de drogas de venta callejera, sobre todo de clorhidrato de cocaína, se identifican la cafeína, lidocaína, levamisol, fenacetina, escopolamina, atropina, entre otras sustancias como principales adulterantes, ¿está? Sin embargo, en la literatura nunca se estudian las interacciones que tienen estos compuestos, que muchas veces pueden aparecer más de uno, además de la cocaína, y no se estudian en conjunto y muchas veces se reporta la presencia o ausencia, no la cantidad, que también es un factor muy importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios resultados. Esta línea de investigación empieza en el 2007, ¿verdad? Pero por términos, para ser concisos y mostrarles algunas partes de la línea de investigación, decidí mostrar estos tres ítems, estos tres objetivos, que empiezan con mostrarles la composición química de una serie de muestras incautadas en nuestro país. Esas muestras logramos generar un mecanismo legal junto con el Instituto, para que el Instituto Técnico Forense nos pudiera dar muestras con fines exclusivamente de investigación a través de del Ministerio y de la Junta Nacional de Drogas, ¿verdad? Y lo interesante es que son muestras que podrían ser consumidas por los usuarios, son las muestras que son incautadas por la policía, ¿verdad?
El análisis químico lo hicimos desde hace muchos años, lo venimos haciendo, pero lo hacíamos puntuales con unas cantidades de muestras muy pequeñas. Hasta que tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de la CICAD, ¿verdad?, para hacer el análisis de la caracterización química de cocaínas fumables en varios países de la región. Lo que les voy a mostrar son análisis químicos realizados en la plataforma de servicios analíticos del IPSE, ¿verdad? Y se usaron dos sistemas de determinación muy clásicos para este tipo de ensayos. El análisis cualitativo demostró que el 90% de las muestras están adulteradas, como esperábamos, ¿verdad?, pero adulterantes activos, ¿verdad? Los primeros que aparecen, o los principales en cantidad sobre todo, son cafeína, fenacetina, minopidina, y no encontramos ninguna muestra con levamisol, ¿tá? Estos son cocaínas fumables, pastas bases, ¿tá? Esta tabla resume, no se preocupen que es muy tediosa la tabla, pero les voy a mostrar algunas cosas nomás. Les muestro solo 27 muestras porque el N total son 350 muestras. De 2007 al 2014 vemos cómo la cocaína varía en su cantidad desde altas cantidades de 70% hasta 8% más o menos. En la mayoría de las muestras aparece cafeína y a partir del 2014 recién empieza a aparecer fenacetina con distintas proporciones, ¿verdad? Pero fíjense que hay muestras que tienen altas cantidades de cocaína, altas cantidades de cafeína, altas cantidades de cocaína sin cafeína, bajas cantidades de cocaína con alta cantidad de cafeína y alta cantidad de cafeína con prácticamente nada de cocaína. Entonces, esto se ve en casi 350 muestras, ¿verdad? Ese compendio se puede acceder, esta presentación queda a disposición, o sea que ese link cliquean ahí y pueden acceder al estudio de Uruguay y otros países, ¿verdad? Esto es simplemente para que vean cómo fue variando el contenido de cocaína del 2007 al 2014. Esto es bien natural cuando se instala una droga en un mercado nuevo, que va decayendo la calidad, ¿verdad?, del producto principal. La cafeína permanece estable y aparece fenacetina con mucha fuerza a partir del 2014. En segundo lugar, para estudiar el factor composición química, nosotros elegimos una estrategia que es muy simple desde el punto de vista conductual, que es estudiar el efecto estimulante agudo de una droga, ¿tá? Y en ese sentido elegimos 3 muestras de pasta base con distintas cantidades de cocaína y de cafeína y distintas proporciones. Seleccionamos una muestra de cocaína, de alta cantidad en cocaína y alta cantidad en cafeína, una que no estuviera adulterada y una con bajo contenido en cocaína y alta en cafeína. Estas proporciones son muy importantes, 4:1 y 2:1, porque vamos a ver que hay un efecto aditivo que tiene que ver con la proporcionalidad de esas dos componentes. Esto simplemente ejemplifica las cantidades y las proporciones. Una estrategia que se usa en los experimentos lo que hicimos fue igualar las cantidades de cocaína de estas 3 muestras, ¿verdad?, y las diferencias conductuales entre los animales tratados con estas muestras iban a estar adjudicadas a lo otro que no es cocaína, en este caso cafeína e impurezas. Y lo que medimos como efecto estimulante es la actividad locomotora del animal, el animal filmado con una cámara que está asociada a un software de videoseguimiento, y lo que nos da es un patrón locomotor, ¿verdad?, que se muestra en estos gráficos. Esto es un animal control con un recorrido típico, ¿verdad?, distancia recorrida. Esta es la cocaína, que aumenta mucho el patrón locomotor de los animales, y estas son las pastas bases, todas dadas a la misma cantidad de cocaína. Fíjense cómo la pasta base 7, que es la que tiene una baja proporción en cocaína y alta de cafeína, genera un efecto locomotor, un efecto estimulante muy alto. Cuando subimos la dosis, ¿verdad?, y ponemos a competir la pasta base que tiene alto contenido en cocaína y alto en cafeína, vemos que recién a la dosis de 20 miligramos kilo logra ese efecto aditivo. Pero acá, en estas diferencias, estamos adjudicándolas a 2 componentes, cafeína e impurezas. Entonces, una manera para sacarnos de arriba las impurezas, lo que hicimos fue símiles de las pastas bases en combinaciones de cocaína y cafeína a las proporciones que aparecen en cada una de las pastas bases. Y hicimos el mismo ensayo, y lo que nos da es que los animales
inyectados con la combinación de cocaína y cafeína, las proporciones que aparecen en la pasta base 7 o en la pasta base 1, tienen exactamente los mismos recorridos. Esto significa que las impurezas en este ensayo no estarían participando y el efecto aditivo es entre la cocaína y la cafeína, ¿no? Quisimos ver si esto mismo, si la cafeína era capaz de potenciar el efecto estimulante agudo de la pasta base, pero por la vía real, la vía de la inhalación pulmonar. Diseñamos un sistema que es muy similar a lo que usan los consumidores. Con las pipas se carga una pipa, en este caso es este cañito, se carga una pipa con virulana, que es el soporte, que puede ser el símil del tabaco o del sostén que ellos usan. Se carga una cantidad de droga determinada, ¿verdad? Se calienta y cuando se empieza a volatilizar, lo que hacemos es, esto está sellado, y lo que hacemos es cargar con una jeringa el humo que se genera de la volatilización. Se inyecta el humo en una cajita, que es la cámara inhalatoria, donde previamente ponemos un animal. Por supuesto, el tiempo de exposición del animal y todo eso está estandarizado previamente, ¿verdad? Se deja 10 minutos el animal expuesto al vapor de la pasta base y después se registra la actividad. Lo que vimos fue que la pasta base 1, que tenía cafeína, genera un efecto estimulante bien importante, y la cafeína 5, que no tiene cafeína dada en la misma cantidad, genera solo una tendencia a aumentar el efecto, la actividad locomotora. Y lo que hicimos fue agregarle a esa pasta base, agregarle una cantidad de cafeína con un efecto subumbral, y lo que vemos es una potenciación de la actividad locomotora de esos animales. Con esto confirmábamos que la cafeína es capaz también de potenciar el efecto agudo estimulante de la pasta base, incluso en la misma vía de administración que se usa en humanos. En tercer lugar, les quiero mostrar algunos... Si bien... me traigo acá. Perdón, pero si no tomo agua. Bueno, si bien la patología de la adicción es una patología humana y muy compleja, con varios factores, que hoy vimos una serie de factores que aumentan la vulnerabilidad y la predisposición a padecerla, en modelos animales hay algunos modelos específicos que uno puede estudiar algunos aspectos del proceso de la patología de la adicción muy concretamente y que tienen extrapolación directa en lo que pasa en humanos, ¿verdad? Entonces, esos procesos, esos aspectos son la sensibilización comportamental, que sucede en humanos también, la motivación y el reforzamiento uno lo puede medir en animales, la asociación de contexto también la podemos medir en animales y la búsqueda de la droga también. Entonces, son 4 aspectos muy importantes que se pueden medir en animales y que pueden ser trasladados perfectamente a algunos aspectos de la patología. Por supuesto que la parte social, familiar, económica y todos los aspectos de vulnerabilidad que vimos hoy no están representados en estos modelos, ¿verdad? Esto es solo efecto farmacológico, biológico asociado a estos aspectos. Pero es muy interesante la definición de sensibilización comportamental. Se da, o el fenómeno se da cuando uno expone a un animal en forma repetida a una droga estimulante, ¿verdad? Y eso genera un aumento progresivo y duradero de un efecto estimulante, ¿verdad? Que luego de un periodo de abstinencia, y eso es fundamental, en ausencia de la droga, la reexposición a la misma dosis inicial genera un efecto mucho mayor, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que hubo cambios en ese cerebro que lo hicieron más sensible, ¿verdad? Esos cambios, ¿verdad?, se dan principalmente en el circuito motivacional, en el circuito de la recompensa, donde la dopamina es el neurotransmisor principal. Hay infinidad de detalles que no puedo ahondar ahora, no puedo explicar ahora por cuestiones de tiempo, pero es muy importante este fenómeno porque justamente traduce o refleja los cambios que permanecen en un cerebro que lo hacen más sensible a esa droga. Y esos cambios
tienen un correlato con la búsqueda de la droga y con la recaída, ¿verdad? Entonces, la sensibilización comportamental se da. Hay infinidad de protocolos. Nosotros elegimos que implica la administración sistémica durante 5 días de la droga, de la pasta base o la cocaína, como vamos a ver ahora, un periodo de abstinencia de 5 días y una reexposición a la droga que se llama dosis desafío. La expresión de la sensibilización se da luego de la abstinencia. Usamos, por supuesto, pasta base y cocaína a las mismas dosis, a la misma cantidad de cocaína, ¿verdad? La pasta base 1, acuérdense que es la que tiene cafeína. Y lo que vemos es, en la distancia recorrida en función de los días, vemos cómo los animales inyectados con cocaína, vemos un progresivo aumento, ¿verdad?, desde el día 1 al día 5 de la actividad de estos animales. Lo mismo vemos con la pasta base, solo que vemos un mayor efecto de pasta base versus cocaína, sobre todo hay una diferencia importante en el día 3, que luego decae, pero sigue siendo significativo en relación a la cocaína. Cuando hacemos la dosis de desafío el día 11, después de una abstinencia, los animales expresan la sensibilización de esta forma. Ambos grupos, los pretratados con pasta base y los pretratados con cocaína, todos expresan la sensibilización. Solo que hay una potencia entre pasta base, un mayor efecto entre pasta base y cocaína, que ustedes deben ya saber que se debe a la presencia de cafeína, ¿verdad? Solo que para confirmar eso hicimos 2 cosas. Primero dijimos, ¿será necesario esperar 5 días para que aparezca la sensibilización? A lo mejor con solo 3 días de tratamiento ya obtenemos la sensibilización. Y el otro cambio que hicimos fue, en vez de pinchar pasta base, lo que hicimos fue la combinación de cocaína y cafeína. Entonces hicimos un protocolo de sensibilización de 3 días, mantuvimos fijo la abstinencia y reexponemos a los animales a la combinación de cocaína y cafeína. Lo que vimos es lo que esperábamos, ¿verdad?, que la cocaína sola desarrolla la sensibilización, pero la combinación es mucho más potente. Y en la expresión vemos que solo los animales que tienen la combinación de cocaína y cafeína expresan la sensibilización, o sea, generan los cambios en el cerebro para expresar esa sensibilización, mientras que los inyectados con cocaína no lo hacen, ¿no? Y otro aspecto interesante es que si uno baja la cantidad de cocaína de 10 miligramos kilo a 5, manteniendo fija la cantidad de cafeína, uno obtiene exactamente lo mismo. O sea, me ahorro la mitad de la cocaína siempre y cuando tenga cafeína la composición. ¿Ah? El segundo modelo, que tiene que ver más con la autoadministración, porque el fenómeno de la sensibilización se da si uno inyecta a los animales, ¿verdad? Pero este modelo refleja muy bien la autoadministración, que es lo mismo que sucede con las personas, ¿verdad? Y hay distintos protocolos de autoadministración que implica que el animal uno lo tiene que adiestrar, lo hace ensayar una tarea que es de apretar una palanca para obtener la dosis que desea, ¿verdad? Es apretar palancas o apretar con el hocico un orificio de estos dos, ¿verdad? El verde está asociado a la droga y el rojo está asociado a salino, ¿verdad? Un control. Y hay 3 protocolos en esto que miden distintas cosas. La razón fija mide que una dosis, el animal coloca el hocico en el orificio verde y obtiene la droga, ¿verdad? Es simplemente para ver la propiedad reforzadora de la droga. Uno tiene que ver si se establece, el animal aprende a hacer ese comportamiento y lo que hace es le baja la mitad de la droga, la mitad de la dosis, y ve si adquiere o no adquiere el comportamiento. Y en tercer lugar, lo que hace es progresar, hace más distante la cantidad de veces que obtiene la droga al apretar la palanca o el hocico, ¿tá? O sea, el animal tiene que realizar cada vez más esfuerzo para obtener una dosis de la droga. Y eso es lo que vemos en esta gráfica. Esta es la fracción 1, que es donde, acá hay 3 grupos experimentales, cocaína y cafeína en la proporción 2:1, cocaína sola y cafeína sola. Vemos cómo el animal tiene un efecto, la droga tiene, cocaína y cafeína tienen un efecto reforzador porque el animal las busca, ¿verdad? Cuando uno baja la dosis, el animal
sigue apretando las palancas para obtener la droga, y cuando uno le hace más espaciado el nose poke, el apretar, meter el hocico en el punto verde para obtener la droga, lo que sucede es un aumento brutal de la capacidad que tiene el animal de ir en busca de esa. Es capaz de apretar casi 3.000 veces el meter el orificio en el hocico, en el orificio, para obtener la droga. Y acá, en la dosis máxima o en las veces máximas que aprieta el animal, se mide el punto de quiebre, que el punto de quiebre significa el máximo esfuerzo que los animales están dispuestos a hacer para obtener la droga. Y vean cómo los animales que necesitan o que consiguen cocaína y cafeína son los que tienen la capacidad de realizar más esfuerzo para obtener la droga. Esto significa que la presencia de cafeína, porque esto está dado a las mismas cantidades de cocaína, ¿verdad? Solo que la diferencia es la cafeína, lo que significa es que la cafeína está aumentando el poder motivacional de la cocaína, ¿verdad? Eso es muy importante desde el punto en el proceso adictivo, ¿verdad? No es inocua la cafeína a esas proporciones. Y el tercer modelo, que es también muy interesante porque también lo hacen las personas, que es la asociación de contexto. La asociación de contexto, hoy mostraban unas diapositivas donde una persona puede tener una recaída por el hecho simplemente de o ver un video asociado con el consumo de las drogas, o tener una música, un olor, un sonido o un lugar. En animales hay un modelo que se llama modelo de preferencia del lugar, ¿tá? Donde al animal se le adiestra a elegir entre dos espacios. Uno va a estar asociado a la droga y otro al vehículo, ¿tá? El día del test se deja libre al animal y el animal tiene que elegir alguno de los dos espacios. Esto es, como dice acá, que el animal puede mostrar la preferencia por el ambiente asociado previamente a la droga. Eso implica un aprendizaje asociativo, el animal tiene que asociar la droga con el espacio, ¿verdad? Y que es lo mismo que sucede o que desarrollan los adictos a las pistas ambientales y el poder reforzador de la droga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ejemplifica esto? Esto es el score de lo preferido, del tiempo en el compartimento no preferido menos el preferido, porque los animales siempre tienen un lugar preferido, ¿verdad? Como nosotros también. Entonces, lo que vemos acá es que esto es simplemente, si este valor, ¿verdad?, es el no preferido es mayor, ¿verdad?, va a ser positiva el cociente, y si este valor es mayor, el cociente va a ser negativo. Entonces vemos cómo los controles eligen el pasar más tiempo en el preferido, sin embargo, la combinación de cocaína y cafeína eligen pasar más tiempo en el no preferido, ¿verdad? A pesar de estar en un contexto que no les gusta, saben que si están en ese espacio van a obtener la droga, ¿verdad? Esa asociación de contexto es lo mismo que sucede en personas, y la cafeína lo que está haciendo es potenciando el efecto de la asociación de contexto que hace la cocaína, que también lo hacen los animales, pero la cafeína, en presencia de cafeína, lo hacen más. ¿Ah? Entonces, como conclusión número 1, ¿estoy bien o...? Está, porque voy muy rápido, ¿no? Está. Entonces, como conclusión número 1 y en forma veloz, podemos decir que la cafeína como adulterante, cuando alcanza ciertas proporciones en la composición química de la pasta base, contribuye al efecto estimulante, acelera y facilita los cambios que subyacen a la aparición del efecto del fenómeno de sensibilización comportamental, aumenta la propiedad reforzadora y motivacional de la cocaína en el modelo de autoadministración, y favorece o potencia la asociación de contexto que hacen los animales con cocaína, ¿tá? Que estos son todos aspectos claves en el proceso adictivo inducido por estas drogas, ¿tá? Y lo último que les quiero mostrar tiene que ver más con una pregunta que nos han hecho varias veces, que es si, como la pasta base se inhala, se fuma, ¿verdad?, que eso implica
un cierto calentamiento, que muchas veces no sabemos a qué temperatura lo hacen para obtener la volatilización de la muestra, lo que hicimos fue estudios de inyección de humo de muestras volatilizadas, ¿verdad?, en un GC masa, que es un aparato que te da el patrón de los componentes que hay en esa muestra. Entonces, una ventaja que tiene el HPLC o el GC masa es que el horno está a una temperatura de casi 300 grados para detectar los componentes volátiles. Que eso es muchas veces una temperatura bastante similar a lo que puede suceder en la vida real. Aunque las volatilizaciones de la cocaína se dan mucho antes, ¿no? La cocaína base, ¿no? Entonces lo que vimos fue, si nosotros, usando el mismo dispositivo que les mostré para los animales, o sea, nosotros calentamos una pipa, juntamos el humo con una jeringa y lo que hacemos es inyectar 50 microlitros de ese humo directamente en el aparato, en el equipo, ¿tá? Entonces nos da un patrón, un cromatograma determinado, donde acá vemos, esta es una muestra que no tiene adulterantes, ¿verdad? Vemos un pico que corresponde a cocaína y vemos la aparición de estos componentes, ¿tá? Esta es una muestra que está adulterada con cafeína y esta con fenacetina. Lo que podemos ver es que el humo inyectado, incluso a la temperatura que usa el GC para volatilizar la muestra y para identificar los componentes, mantiene la integridad química de los adulterantes. Primera cosa re importante, ¿verdad? Y la segunda es que aparecen estos productos nuevos de combustión que son justamente compuestos que se suceden por la combustión de la cocaína y que ya están reportados en la literatura. Lo que resta saber es cuánto proporcionan estos componentes, cuánto proporcionan o qué rol tienen en los procesos que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? El único que está reportado en la literatura que puede acelerar la sensibilización comportamental en animales es el AM, ¿tá? Pero nosotros no tenemos posibilidades todavía de conseguir estos compuestos como para hacer ensayos comportamentales, aislarlos y ver qué rol tienen en los efectos generados por la pasta base volatilizada. Esto es un estudio que publicamos hace poco también, es sobre la cafeína volatilizada, ¿verdad? Acá lo que hacemos es inyectar el humo de cafeína y vemos que no hay ningún producto de combustión de la cafeína. Aparece exclusivamente la cafeína y esto se traduce también en cafeína en plasma de animales sometidos a la volatilización de cafeína. Con lo cual, esto nos confirma, en cierta manera, que la volatilización de una muestra que está adulterada con fenacetina o con cafeína, los adulterantes son aspirados por la persona, ¿no? Y la fenacetina pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? La fenacetina también no hay productos de combustión en este caso. Y la conclusión, la segunda conclusión es que la fenacetina, nosotros ahora estamos estudiando fenacetina porque es un adulterante muy tóxico que genera estas dos patologías que son muy severas para las personas, ¿verdad? No hay casi nada de literatura asociada con fenacetina y cocaínas fumables. Hay algo de fenacetina y clorhidrato de cocaína, pero no asociado con los procesos adictivos que yo les mencionaba. Y para nosotros es muy importante, ¿verdad?, que se empiecen a incluir sobre todo en los ensayos clínicos y hay evidencia, o nosotros creemos en esta evidencia, que hay que darle importancia al impacto que pueden generar en la salud los adulterantes. Un impacto que puede estar asociado exclusivamente al proceso adictivo, ¿verdad?, si la droga es adictiva, o a procesos fisiológicos o metabólicos más complejos como los que puede inducir una droga tan tóxica como la fenacetina, ¿verdad? Hay un trabajo reciente de Antonio Pascale que encuentran la severa toxicidad del levamisol asociado a muestras de clorhidrato. Eso está disponible, me parece que yo les puedo escribir eso es fácil de conseguir entre nosotros. Y lo que quiero mostrarles es la última diapositiva y ya termino. Quiero mostrarles que esta línea de investigación empezó
con el estudio de la caracterización de la pasta base per se. Nos interesaba mucho la pasta base, pero derivamos en que nos interesan más ahora las consecuencias que pueden generar los adulterantes. Hay muy poca literatura asociada a la combinación de adulterantes y las drogas de abuso, ¿verdad? Drogas como heroína, metanfetamina, cocaína, en todas sus formas, todas las drogas están, las alucinógenos, LSD, MDMA, todas están adulteradas o con sustitutos de compuestos que tienen a veces mucho más potencia que la droga que uno piensa que está consumiendo, ¿verdad? Y a veces los efectos fisiológicos o tóxicos son tan espantosos como la propia adicción que puedan generar una droga de estas, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora estamos trabajando a dos niveles. Un nivel de, sobre todo la parte de las consecuencias más fisiológicas y metabólicas de los adulterantes. Tenemos un estudio en colaboración con el Departamento de Microbiología del Clemente Estable para estudiar la microbiota, que es la población bacteriana en el intestino, ¿verdad? Porque hace relativamente poco, hace 3-4 años, se está hablando mucho del eje cerebro-intestino, que tiene muchas evidencias que podrían explicar algunas de las alteraciones emocionales que se ven en humanos, ¿verdad? Hay muy poca literatura de microbiota y drogas de abuso, así que nos metimos por ahí. La otra, que es muy nueva también, es el efecto de los adulterantes en la metabolómica, ¿verdad? Que es la determinación de algunos biomarcadores bien específicos asociados a las patologías que aparecen sobre todo estamos viendo alteraciones muy, muy fuertes con fenacetina volatilizada. Y la última cosa que les quiero hablar es que siempre tratamos de hacer en paralelo la caracterización de adulterantes, pasta base, etcétera, pero queremos siempre encaminarnos para el lado del tratamiento, dado que es un ítem que es el tratamiento en psicoestimulantes, para la adicción de psicoestimulantes es muy horroroso, ¿verdad? Porque no hay tratamientos específicos. Hoy habló Pablo de lo que es más vinculado a los síntomas, pero no hay tratamientos específicos. Eso hace que tenemos que seguir estudiando los procesos adictivos, cómo se generan, para entender o para encontrar sitios blancos potenciales con potencial terapéutico, ¿verdad? Y tenemos dos líneas de investigación, una el uso medicinal del cannabis, sobre todo el asociado al cannabidiol, ¿verdad? Y una parte de una tesis de doctorado en funcionamiento para ver si el cannabidiol es capaz de bloquear el fenómeno de sensibilización comportamental inducida por pasta base o cocaína. Y la otra colaboración que estamos trabajando con Nacho Carrera de la Facultad de Química, ¿verdad? Que con esta molécula que es la ibogaína, que es un alcaloide de un arbusto africano que tiene un poder muy importante en frenar la dependencia a drogas muy fuertes. El problema es que la ibogaína es un alucinógeno muy potente, entonces Nacho es químico, entonces está caracterizando los efectos de la ibogaína junto con nosotros en ciertos modelos animales, pero la idea es modificar la estructura de la ibogaína para justamente quitar lo alucinógeno y poder encontrar fármacos menos dañinos, ¿verdad? Con menos efectos secundarios. Estos somos todos nosotros, este es el departamento, colaboramos con Neuroquímica del IPSE, con estos dos grupos que nos ayudaron a hacer el modelo de self-administration, de autoadministración. Estos son estudios del CPP. Y bueno, esta es nuestra financiación y muchas gracias.